Listo. Entonces va a ser flujo de corriente. Flujo eléctrico le vamos a llamar mejor, porque tal cual no hemos visto lo que es la corriente. Flujo eléctrico. Y vamos a ir analizando esta situación. Dice que tenemos un cubo y queremos encontrar el flujo neto a través del cubo. Entonces vamos a poner acá, se tiene un cubo. El cubo es, internamente está vacío. Un cubo dentro de un campo magnético, dentro de un campo eléctrico, dentro de un campo eléctrico. Eléctrico. Ah, enciendan ahí sus cámaras, ¿no? Porfa. Ya se conectó la Vero. Dice, tiene un cubo dentro de un campo eléctrico. Determinar el flujo eléctrico neto. Vamos a poner acá. Determinar el flujo eléctrico neto. Sale. Y acuérdense que la fórmula que nosotros utilizábamos para poder encontrar el flujo eléctrico era la siguiente. Era un simbolito así. Esto es igual a la intensidad del campo eléctrico multiplicado por el coseno del ángulo multiplicado por el área. Y entonces ahí era como nosotros podíamos obtener las líneas de campo. Y entonces en base a eso podíamos obtener el campo, el flujo, ¿no? El flujo eléctrico. Bueno. Y entonces pues vamos a dibujar la situación. Lo vamos a poner acá. Vamos a poner un sistema de referencia X, Y, Z. Para que más o menos veamos cómo está fluyendo las líneas de campo. Lo voy a colocar, bueno, ahí de este lado. Algo así. Y algo así. Entonces vamos a poner nuestro sistema de referencia. Vamos a ponerlo así. Este sería X. Esto sería Y. Y esto sería Z. Los sistemas de referencia siguen siendo los mismos que luego usamos para otras materias. Entonces voy a poner un cubo, pero lo vamos a poner en morado. Vamos a dibujar un cubo, a ver qué tal queda. Así, un poquito más doble. Vamos a dibujarlo así. Ahí más o menos. Vamos a dibujarlo así. Vamos a dibujarlo así. Emiliano. Luego, entonces el cubo podíamos pensar que es está hecho de un material eléctrico. Vamos a ponerlo así. Bueno, está un poquito más largo. Por ahí. Vamos a borrar este pedazo de exceso. Ahí sí ya marea, ¿no? Ya se ve así medio raro. Pero pues falta la otra, la tapa. Vamos a ponerlo así, más o menos. Entonces, acuérdense que ya vimos flujos de, bueno, campos eléctricos en anillos sólidos. Ya vimos campos eléctricos en cargas puntuales. Ahí está, a ver. Creo que se quedó choco. Por ahí. Ahí está. Quedó mejor. Bueno, y entonces cada parte
Esto lo vamos a poner, lo voy a poner punteado porque pues en realidad está en la parte de atrás. Entonces no lo vemos. Vamos a ponerlo así. Listo. Y dice que nosotros tenemos un campo eléctrico. El campo eléctrico tiene la dirección en X. Entonces pues vamos a poner líneas paralelas a X. El campo eléctrico va en esta dirección. Vamos a ponerlo paralelo. Eso va a ayudar bastante y va a facilitar las cosas porque en sí el ángulo va a ser diferente, bueno, para que calculemos el coseno del ángulo. Entonces vamos a poner así. Todo esto es campo eléctrico. ¿Quién genera el campo eléctrico? Bueno, pues no nos dicen, no nos están diciendo. Tampoco es importante. Con que nos den la intensidad del campo eléctrico es más que suficiente. Entonces le vamos a poner las flechitas. Recuerden que el flujo eléctrico neto es la suma de todos los flujos que pasan a través de cada una de las superficies. Lo vamos a poner así. Así. Ahí está. Y entonces lo que está en rojo representa el campo eléctrico. Lo puse como vector porque sabemos que es un vector. Solo que en este caso, pues la única componente que tiene es en dirección X. Y entonces, pues vamos a tener, recuerden que si nosotros queremos encontrar el flujo neto, hubo un problema en donde yo les había puesto lo siguiente, vean. Lo voy a recordar. Si el campo, voy a suponer que estas son las líneas de campo. A ver, sería 1, 2, 3, bueno, voy a poner 5 líneas. Así. Ahí está. ¿Sale? Esta es la dirección del campo eléctrico. La mayoría de los campos eléctricos que hemos estado usando o viendo, si se dan cuenta, son ocasionados por cargas positivas. Ahí está. Bueno, si nosotros en el campo eléctrico, ¿se acuerdan? Tengo una superficie de esta manera, prácticamente todo el campo eléctrico lo está siendo atravesado. Lo atraviesa. Y entonces, a ver. Bueno, ahí más o menos. Y el ángulo, ¿sí? El ángulo lo vamos a tomar con respecto a la vertical. Lo vamos a poner así. Por lo tanto, aquí tiene este cuerpo como está, va a tener un ángulo 0, de 0 grados. Si nosotros colocamos ese mismo cuerpo o lo doblamos o lo inclinamos, por ejemplo, lo voy a poner así, así, entonces el ángulo con respecto a la vertical, así lo vamos a poner, sería 90 grados. Lo vamos a colocar así. Sería 90 grados. Ese sería su ángulo. Las líneas más negras representan como que el área, ¿no? El área que estoy colocando dentro del campo. Lo voy a hacer más doble todavía. Vamos a ponerlo un poquito más. Así, así, así. ¿Sale? Son como que las superficies que nosotros estamos analizando. Si, por ejemplo, yo pongo, no sé, a otro ángulo distinto a 0 y a 90, vean, aquí es 0 grados, así. Conforme yo lo voy inclinando, recuerden que vamos modificando el ángulo. No sé, ahí, por ejemplo, pensemos que ahí fueran 45 grados. Vamos a ponerlo un poquito menos. Solo para que toque tres líneas. Ahí. ¿Sale? Vamos a idealizar que es 45 grados. Entonces recuerden que siempre va a ser con respecto a la vertical. Y entonces en este caso, el ángulo lo vamos a colocar aquí. Va a ser de 45 grados.
¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar, por ejemplo, el flujo de cada uno de ellos, por ejemplo, para el del 90, tal cual así lo estamos viendo, acuérdense que el flujo neto no son más que las líneas de campo que la atraviesan. Y en este caso, de acuerdo al dibujo que tenemos, son 5. Son 5 líneas que lo atraviesan. Va. En el caso de la que está a 90 grados, no hay ninguna línea de campo que lo atraviese porque el área es completamente paralela a a nuestras líneas de campo. Por lo tanto, el flujo eléctrico en esa superficie va a ser igual a cero. En el caso del de 45 grados, ¿sí? Ahí, bueno, ahí aplicamos la fórmula. Ahorita porque no tenemos un área, nada más estamos ahí como que idealizando. Pero vean, en el de 45 grados, el flujo neto, bueno, el flujo eléctrico va a ser igual a 3 porque lo puse tal cual nada más para que lo atraviesen 3 líneas de campo. ¿Sí? Entonces, por supuesto, también tiene que ver el tamaño de nuestra sección. Entre más grande, ocupa más líneas de campo. Vamos a ver por acá. Entonces vamos a poner, a ver, aquí hay una. En el caso del cubo que tenemos, sí, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había un invento que se llamaba jaula de Faraday? Que internamente el campo era cero y entonces todas las líneas de campo se desviaban sobre la superficie. Entonces, hay una razón por la cual alguien que está dentro de ese tipo de construcción o de caja no se le electrocuta si hubiera una descarga. Yo les decía, por ejemplo, que un avión, cuando está ahí en el aire y de pronto hay una descarga eléctrica, o sea, viene una descarga eléctrica, este, la corriente atraviesa todo, no pasa internamente, ¿sí? El campo recuerden que el campo, las líneas de campo son la trayectoria que va a seguir las líneas de corriente. Entonces, como el campo internamente es cero, no hay forma en que las líneas de corriente puedan pasar, al grado de que buscan otro camino y se descarga, ¿no? Se va hacia tierra. Entonces, es uno de las aplicaciones más importantes. Un carro, les digo, trabaja de esa manera. Yo les decía que por eso te recomiendan que cuando esté lloviendo te quedes dentro de un carro o o dentro de tu casa también puede funcionar. Bueno, si tienes el sistema eléctrico adecuado, ¿no? Que te aterrizada la casa y todo ese relajo. Bueno, y entonces en este problema tenemos 8 áreas. Entonces vamos a poner, le voy a poner nombre. Vamos a poner el área uno, es el área que está ahí en la parte de atrás. Vamos a poner área 2. El área 3 es el contrario. El área 4 es la que está en la parte de abajo. El área 5 lo vamos a poner como el área que está perpendicular a X. Y el área 6 es la que está acá atrás. Vamos a ponerlo así. Es esta cara. ¿Sí? Ahí les digo que pues sí, más o menos hay que como que visualizarlo, ¿no? Entonces, área uno, área 2, el área 4 lo voy a poner mejor, lo voy a escribir abajo para que indiquemos que está en la parte de abajo nada más. Entonces, área 4 es la base. Y el área uno es la contraria al área 4. El área 2 ya vimos que es la que está en la izquierda, la cara izquierda. El área 3 es la derecha. Y las 5 y las 6 pues sí, definitivamente ellas serían las que sí estarían como en el caso de la que puse en el centro. Esta de acá. ¿Vale? Vean nada más cómo es que van las líneas de campo. Entonces, si yo quiero encontrar si yo quiero encontrar, por ejemplo, el flujo, vamos a poner el flujo neto, voy a poner aquí tantito, vamos a poner el flujo neto eléctrico es igual a quién, pues van a ver, hay 8 caras, a ver, no, 6 caras, 6 caras. Entonces sería el flujo en la cara uno,
el flujo neto en la cara 2 más el flujo neto en la cara 3 más el flujo neto en la cara 4 más el flujo es así, el flujo eléctrico en la 5 más el flujo en la 6. ¿Sí? Y entonces, pues vamos a ir nada más analizando cada una de ellas. Vamos en la 1. Hay otra regla dentro de lo que era la ley de Gauss que dice que la cantidad de líneas de corriente que entran es igual, debe ser la misma que las que salen. No hay forma que se eliminen. Lo que les decía, por ejemplo, del caudal. Si entran 10 litros por minuto en un tubo, deben salir 10 litros por minuto del otro lado. No hay forma en que la podamos eliminar. Entonces vamos con la cara 1. Voy a poner así. Vamos a poner el flujo en 1. Entonces, el flujo en 1 sabemos que es el campo eléctrico que multiplica al área 1 por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, ese coseno del ángulo, vamos a ponerle longitud. Como es un cubo, le vamos a poner L a sus dimensiones, ¿no? Ancho, alto y largo va a ser L para poder calcular las áreas nada más en función de una sola variable. Ahora, la cara 1, ¿sí? Es la cara que pusimos superior. Acá vean. La 1 es la superior. Vamos a ponerlo así, vean. Yo estoy aquí parado. Así. Y vamos a poner un orden. El área 1 es la vista superior. El área 4 es la vista inferior. Desde este monito que está aquí que puse, ¿no? Él, ¿sale? Para que él está viendo así. Sale. Entonces, el área 5. No, el área 5. Ah, bueno, sí. Es la vista frontal. O sea, la que tenemos ahí luego enfrente. Luego tenemos la 6, que sería la vista o la cara posterior. O sea, la que está atrás. Y ya. Ya está mucho más fácil la 2, que sería la izquierda. Y la 3, que sería la derecha. A ver, ese 3 no me gustó. Que sería la derecha. ¿Va? Entonces la 1 la superior. Si yo, por ejemplo, aplicamos lo que tenemos aquí, vean, exactamente acá, el área 1 se comporta como esta línea horizontal, porque las líneas de corriente van a pasar de esta manera. O sea, tal cual como lo dibujé ahí, es el área 1. No sé si se logra, si se nota, o si sí lo visualizan. O sea, imagínense que el área 1 es esta. La hoja o la cara a uno está completamente dentro del campo eléctrico al grado que no la toca. Si lo pueden visualizar. Sí, profe. Sí, Alfredo. Alfredo. O sea, imagínense que se paran ahora de este lado, así, y están viendo acá el área 1. Entonces, las líneas de corriente van paralelas, ¿sí? A la superficie, al grado de que se va a generar este fenómeno que está acá, así, tal cual. Entonces, lo que quedaría sería, independientemente del campo eléctrico o de la intensidad, el área de esa cara sería L por L, longitud por longitud, por el coseno de 90 grados. ¿Por qué? Porque ya dijimos que ese ángulo lo vamos a medir con respecto a la vertical. Ahí donde está mi mouse. O sea, 90. Ahí les puse que eran 90 grados. Así va a ser como que la convención. En sí no hay nada a 45, ni a 30, ni a 60. Solo es 0 y 90 grados. Entonces, si nosotros calculamos el coseno de 90 grados, esto quedaría E por L cuadrada. El coseno de 90. ¿Cuánto da el coseno de 90? Ajá. Cero. 0. Entonces, cualquier cosa que nosotros multipliquemos va a dar 0. Entonces, el flujo, bueno,
el flujo eléctrico en el área 1, ¿sí? Que es la vista superior, va a ser cero. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con la inferior. La inferior está trabajando de la misma manera. Entonces vamos a poner que el área 4, la inferior es la 4, hace lo mismo, ocurre exactamente lo mismo. El área 4 por el coseno del ángulo, y entonces esto es igual a E por L, lado por lado, eso representa L por L, ¿no? Por igual el coseno de 90 grados, y eso nos va a dar igual a 0. L cuadrada por 0, y me va a dar 0, ¿sí? En el caso de las derecha e izquierda, también van a presentar el mismo fenómeno porque están a 90 grados con respecto al flujo, ¿sí? O a las líneas de campo eléctrico. También están experimentando el mismo fenómeno. Entonces vamos a poner el derecho. ¿Cuál es? El izquierdo es el 2. El campo es el mismo. El área es la misma. Coseno del ángulo, entonces es igual a esto por el área por el coseno de 90 grados por 0, y esto me va a dar 0. Este es para el 2 era izquierdo, vamos con el derecho. Igual ocurre lo mismo. Área 3 por el coseno. Por eso les digo que estos problemas son más así para visualizar, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Coseno de 90 grados. Entonces esto es igual a e cuadrada por 0 igual a 0. Va. Y ahora nada más nos corresponde ver lo que es la vista frontal y posterior. Pero allí sí ocurre algo, ahí sí hay un fenómeno. Entonces vamos a poner lo siguiente. Vamos a empezar por la posterior. ¿Sí? En el caso de la posterior sería en la cara 6. Vamos a poner ahí y sería el campo eléctrico por el área 6 por el coseno del ángulo. Ahí las líneas de campo son perpendiculares al área, o sea, el área es todo esto, todo esto. Entonces, cuando están así, dijimos que se va a considerar un ángulo de 0 grados cuando esté de este lado. Ahora, en esta cara, imagínense que ahorita la línea del centro que tengo acá dibujada es el área 6, o sea, esta cara es la 6. Entonces, lo que está ocurriendo es que las líneas de campo están entrando, y de acuerdo a las reglas de la electrostática, las líneas que entran son negativas, y las que salen son positivas. No sé si se acuerdan que nosotros dijimos al inicio que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una carga positiva, las líneas de campo van a salir. Entonces lo voy a colocar nada más para acordarnos. Salen, siempre se dibujan saliendo. Ahí están, así, así. Y entonces salen. Entonces cuando salen significan que son positivas. En este caso porque es una carga puntual, pero imagínense como una varilla que está con un campo eléctrico, entonces hay una distribución lineal. Vamos a ponerlo así. Entonces esto es cuando es positivo. Y se acuerdan que cuando está bueno, negativo, vamos a poner las líneas así, lo colocamos así, y estos dijimos que iban a ser azules. Entonces las que entran son negativas. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Y entonces estas son negativas. En el caso de la cara A6, las líneas de campo están entrando. ¿Sí? O sea, está ocurriendo este fenómeno que puse aquí. Las líneas entran. Entonces, al entrar, son negativas. Entonces vamos a poner acá que es menos, se pone menos E por L
por el coseno de 0 grados. Allá no es 90, ahí es 0 grados. Y entonces me quedaría E por L cuadrada. El coseno de 0 les va a dar 1. Entonces esa sería la respuesta para el E6. Nos queda la 5, que sería la cara o la vista frontal. Y entonces el flujo, vamos a ponerlo así, en la 5 va a ser igual a quién? Al campo eléctrico, el área 5 por el coseno del ángulo. Y en este caso las líneas de campo van a salir, ¿sí? Ahora lo que ocurriría es que las líneas estarían después. ¿Por qué? Porque internamente no hay campo. Si nosotros pudiéramos verlo como lo que es la jaula de Faraday, así, ¿se acuerdan que lo veíamos de esa manera? Las líneas de campo, por ejemplo, estarían trabajando de esta manera. A ver, así. 4, voy a poner 4. Y del otro lado es así. Oh, ya se va a acabar esto. 4. Y entonces, de este lado entran las líneas de campo. O sea, la fuente, vamos a suponer que la fuente, no sé, aquí hay algo que está cargado de manera positiva, la que ocasiona el campo eléctrico. ¿Hay quien ocasiona el campo eléctrico? Aquí nadie nos dice quién ocasiona el campo eléctrico. Aquí quedó abierto por acá. A ver, vamos a cerrar esto. Ahí. Ahí está. Y entonces, pues él es el ocasionante, ¿no? De generar un campo eléctrico. Entonces, las líneas que entran de este lado, aquí entra, o sea, aquí estamos viendo que las líneas de campo entran. Y acuérdense que ya vimos que son desviadas. Por alguna razón son desviadas. Bueno, ya habíamos visto por qué él se desvía. Por ahí. Y ellos son el caminito para cuando hay una partícula. Si yo coloco una partícula de este lado y se acelera, el caminito que va a seguir es prácticamente las trayectorias o los campos eléctricos, las líneas de campo, mejor dicho, es la trayectoria que va a seguir. Entonces, por eso les decía que si alguien está acá adentro y experimenta a este sistema una descarga o un flujo de corriente, la corriente no entra. Y entonces del otro lado las líneas van a salir. Vamos a ponerlo así. Entonces, viendo el cubo, imagínense que esta es la cara 6 y esta sería la 5. Entonces, en una entran y en otro salen. En las que salen, dijimos que son positivas y en las que entran son negativas. Y entonces, pues ya teniendo esa idea un poquito más clara, nos vamos por acá arriba y vamos a sustituir. Y aquí sería E por L, que es el área del cubo, de una de las caras del cubo, por el coseno del ángulo. Y esto es igual a E por L cuadrada. ¿Sí? Y entonces, ahora sí nada más nos corresponde sumar. Dijimos que el campo eléctrico neto era la suma pues del campo eléctrico en la cara 1 más la suma del campo eléctrico en la cara 2 más la suma en el 3 más la suma del campo eléctrico 4, bueno, del flujo eléctrico, no campo eléctrico, del flujo eléctrico, más 5 más 6. A ver, esta línea va así. Más las 6. Y ya dijimos entonces cuáles son 0. Entonces la 1 dijimos que 0 más la 2 que nos dio, nos quedó 0 más la 3 nos queda 0 más la 4. La 4 queda 0. La 5 era la que es es positiva más E por L cuadrada. Y la 6 es la que es la negativa por L cuadrada. Aún así, si nosotros sumamos todo esto, nos va a quedar 0. Significa entonces, estos les llaman cuerpos gaussianos, ¿sí? Por ejemplo, una esfera que también está dentro de un campo eléctrico, internamente dentro de un campo eléctrico, internamente dentro de la esfera, el flujo eléctrico es 0. ¿Sí? No hay flujo internamente. Por eso yo les decía,
o bueno, platicábamos, a ver, este es cero, ¿no? Que si hay experimentos luego ahí en internet donde hay tipos que colocan, por ejemplo, un celular, ¿no? Colocan un celular y, bueno, primero hacen el experimento del celular afuera de la caja, ¿no? Y sí, marca sin problemas, ¿no? Y entonces luego hacen el experimento de poner un celular y llamas, y bueno, y marcan y les dice que el celular está fuera de área de servicio. Y entonces es porque hasta las ondas electromagnéticas son desviadas, ¿sí? Entonces si no quieren que escuchen sus conversaciones en su casa, aíslense, ¿no? Entonces se desvían de tal manera que todo ese tipo de superficies van a ser cero. Si no existiera la tapa 5, imagínense que este cubo no tuviera la tapa 5, estuviera descubierta, ahí sí ya no es cero. Sí, ahí sí ya va a haber un flujo, porque ya si no existiera el 5, imagínense que yo les digo, sale, hay un cubo y se le pone en un campo eléctrico, ¿no? Hay que determinar el flujo de neto. Ah, si no existe el 5, entonces se va a y si hay un campo eléctrico, que sería el campo eléctrico por el área, y ahí sí existiría, y internamente sí pasa. Pero como tiene una tapa, ya no pasa, ya queda aislado. Bueno, ajá, entonces el área de un cilindro pues es igual a área de la base por la altura. El área de la base es un círculo que sería pi por radio al cuadrado por la altura que sería L. Entonces el área es igual a pi por r cuadrada por L. Y entonces, este, de este lado tenemos, por ejemplo, esta de acá. Sí, podríamos colocar que el flujo neto, bueno, vamos a ponerlo, vean, el flujo es igual a estos dos. Sí, entonces puedo poner el flujo es igual al otro flujo. Este de aquí ya lo habíamos hecho para un cilindro. Este de acá nos había dado que era para un cilindro. Para un cilindro, perdón, para una esfera. Entonces vamos a vamos a igualarlo. Entonces sería así es igual a E por A, pero esta E es E de campo eléctrico. La E pequeñita es la permeabilidad. Y entonces esto me va a quedar como E así. Y aquí pasaría el área por esta E. A ver, lo hace más grande. Así. Y entonces el campo eléctrico es igual a pi por r cuadrada por L por esta cosita, ¿no? Que es la permeabilidad. Ahora, no, miento. A ver, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, vean, el área que yo estoy queriendo encontrar es el de la superficie cilíndrica, ¿sí? Aquí, esto que puse aquí, ¿qué cosa es? Eso que encontré ahí, ¿qué es? Es el volumen, ¿no? Entonces esa parte está mal, porque es volumen, lo que este no es volumen. Entonces lo voy a poner de la siguiente manera. Miren, si yo tengo, por ejemplo, este cilindro, el cilindro que tenemos ahí, y yo lo estiro, vamos a, imagínense que como los rollitos de papel higiénico, ¿no? Cuando se terminan y lo extiendes, haces un cuadrito. Ah, sí, se me fue. No sé por qué calculé volumen. Pero bueno, es que vi pi r cuadrada por L que da volumen. Entonces, ahí está mal. No puede ser volumen. Si es área. Es esto, así, ¿sale? Entonces, necesitamos el área el área del cilindro, ¿no? Entonces, esto es L. Ajá, así. Y entonces, lo que necesito es la longitud de todo este alrededor del círculo, que sería el perímetro. Y el perímetro es pi por diámetro. O sea, es pi por diámetro. Pero el diámetro es dos veces el radio. Entonces quedaría pi por 2 por r, que es igual a 2 pi por r. Ahora sí, si yo quiero calcular el área de esa hoja, entonces sería base por altura. Entonces sería
2pi por r por la longitud. Ahora sí, este sí es el bueno, ¿va? Entonces este lo voy a borrar. Ajá, no sé por qué, es de volumen. Lo bueno es que lo checamos de volado. A ver, vamos a quitar esto. Área del cilindro, pues no es esta. Vamos a quitar todo esto. Y el área del cilindro sería igual a 2pi r por L. 2pi r por L. Ahora sí. Entonces aquí nada más vamos a cambiar el área, porque también lo había puesto mal. Vamos a quitar todo esto. Y le vamos a poner 2pi r por L por la E, ¿no? Y cuando nosotros tenemos una distribución, ¿sí?, de carga, por ejemplo, como en el caso de un cilindro, la Q, ¿sí?, va a ser, vamos a ponerlo acá, va a ser igual a esta letra, que es una distribución de carga, por la longitud. Es una distribución de carga lineal, gamma, ¿no? Es igual, creo que lo habíamos visto. Cuando es distribución volumétrica, tiene un símbolo. Si cuando es distribución lineal, tiene otro símbolo. Cuando es distribución